Este es el cuarto programa ya en que hemos estado hablando de algunas terapias complementarias. Ya hablamos en su oportunidad, ¿cierto?, de las constelaciones familiares, las constelaciones de niña interior en el programa pasado y al principio, en el primer programa, hablamos sobre el Reiki. ¿Y cómo enfocamos todas esas terapias? Igual como la terapia que hoy día vamos a enfocar, como una terapia a distancia. Todas las terapias, teniendo el conocimiento, teniendo la experiencia, ¿cierto? Se pueden realizar a distancia. Entonces, súper importante que sepan que al realizar una terapia a distancia puede tener los mismos efectos, las mismas, digamos, eh, beneficios, no importa que estemos de un país a otro. Las terapias se pueden realizar igual a distancia. Bueno, durante la próxima hora, entonces, durante la próxima hora, exploraremos su historia, su utilidad, cómo funciona la terapia a distancia de la lectura akáshica y las ventajas que ofrece para el crecimiento personal y espiritual de esta, diría yo, terapia de transformación ya espiritual, emocional. Entonces te invito a que te pongas cómoda, que te pongas cómoda, a respirar profundo y permitirme conectar y permitirte conectar también con esta información que puede abrir nuevas puertas en tu camino interior. Para comenzar, vamos a hablar qué es la lectura akáshica. La lectura akáshica es una herramienta espiritual que permite acceder a los registros akáshicos, un campo energético donde se almacena la memoria del alma. Eso es los registros akáshicos, donde puedes encontrar experiencias pasadas, aprendizajes presentes y potenciales futuros. Yo siempre digo que es como un catalejo, que ese catalejo que tenían cierto los navegantes en la antigüedad, hace unos siglos atrás, y que te permiten visualizar los caminos que tienes por delante. Ahora bien, ¿de dónde proviene la palabra akasha? Proviene del sánscrito y significa éter, el quinto elemento. Se refiere al espacio donde queda registrada toda la información del universo. Ahora bien, el sánscrito es una lengua antigua, es una lengua clásica de la India, ¿ya? Usada en textos religiosos como los Vedas y en obras filosóficas, literarias y científicas. Es considerada una lengua sagrada y muy estructurada. De hecho, prácticamente si tú conoces del yoga, todas las posiciones del yoga se aprenden primero que todo, antes de que la aprendan en español, la tienes que aprender en sánscrito, ¿ya? Por ejemplo. Ahora, a través de una sesión guiada de una lectura akáshica, un lector capacitado, ¿cierto? El lector akáshico accede a estos registros para entregar la información que ayuda a la persona a comprender, primero, patrones, bloqueos, propósitos y lecciones de vida. Tú puedes preguntar lo que quieras. Por lo general, la pregunta principal que a uno le hacen cuando hace una lectura akáshica se refiere a ¿cuál es el propósito de mi vida? Es como la pregunta más clásica ¿ya? Que a uno le hacen. Entonces uno tiene que canalizar, a través de la canalización uno utiliza esta terapia. Ahora bien, quiero comentar primero que todo que también hay gente que te dice, mira, yo hago lectura akáshica, pero resulta que hay gente que utiliza este tarot, que ustedes pueden ver aquí en cámara, que pueden, y bueno, y acá los que me están escuchando, es un tarot que tiene tanto arcanos menores como arcanos mayores, como cualquier baraja de tarot, ¿ya? Y ¿cuál es la diferencia entre otro tarot? Por ejemplo, el tarot que utiliza la gente para hacer una lectura terapéutica, por ejemplo, que yo hago. La diferencia es que el tarot akáshico te trae mensajes, por así decirlo, de tus guías espirituales, de tu ser superior, o inclusive a veces pueden haber algunos mensajes de gente que ya no está en este plano, ¿ya? A mí me gusta mucho cuando yo realizo una lectura terapéutica con el tarot Rider White, por ejemplo. Al final les digo, te voy a regalar una tirada con el tarot akáshico. Entonces saco tres cartas, ¿cierto? Una, dos, tres, y ahí interpreto esas tres cartas, y esas tres cartas, el 100% prácticamente de mi experiencia, tienen relación a toda la lectura anterior que uno hizo en el Rider White. Entonces muchas veces te permite
reafirmar lo que te aparecieron en las otras tiradas. Es bien interesante esto del tarot akáchico, ¿eh? Porque de una u otra manera prácticamente te soluciona o te abre el mundo, te abre la mente con respecto a las respuestas que ya recibiste anteriormente en una lectura, por ejemplo, con un tarot de Rider Waite. ¿Ya? Entonces, súper, súper entretenido e interesante conocer también este tarot akáchico. Claro, hay gente que dice, yo te voy a hacer una lectura akáchica. ¿Qué es lo que hace? Saca las cartas. Pero a mí no me gusta. ¿Eh? A mí me gusta hacer la terapia a distancia a través del, primero que todo, abriendo los registros akáchicos y utilizando una oración que vamos a ver también en este programa, que es la oración del sendero, ¿ya? De Linda Howe. Ahora, el concepto de registros akáchicos tiene raíces bien profundas en tradiciones ancestrales de la India, como dije anteriormente, el Tíbet y escuelas místicas occidentales. Ya en civilizaciones antiguas se hablaba de una biblioteca universal. También cuando mucha gente te explica qué es la lectura akáchica, te habla sobre la biblioteca universal, donde todo queda grabado, pensamientos, emociones, experiencias y aprendizajes del alma a lo largo de múltiples vidas. También muchas veces cuando tú abres los registros, cuando tú canalizas y abres los registros, me ha aparecido una biblioteca. Por ejemplo, una vez abrí un registro para saber algunas cosas de quienes tenía a mi lado y se me abrió una biblioteca y en esa biblioteca estaban algunos familiares míos y ancestros míos. Entonces ahí pude comprender quién estaba a mi lado izquierdo, porque ya sabía que a mi lado derecho estaba mi padre, pero a mi lado izquierdo quería saber quién era esa mujer que estaba a mi lado. Que muchas veces inclusive otras personas han dicho que han visto a estas personas a mi lado. Entonces se me abrió una biblioteca. Fue bien bonita esa lectura akáchica. Ahora, cierto que dijimos que esta venía desde la India, venía desde el Tíbet, pero en Occidente este conocimiento fue difundido por pensadores como Rudolf Steiner y Elena Blavatsky. Pero su sistematización moderna se atribuye a Linda Howe. ¿Quién era Linda Howe? Fue la pionera en la creación de un método claro y seguro para acceder a los registros akáshicos. Uno de sus mayores aportes es la oración del sendero. ¿Ya? ¿Qué es la oración del sendero y para qué sirve? Es una fórmula sagrada que permite abrir los registros akáshicos de forma amorosa, ética y alineada con el mayor bien. Esta oración establece un puente vibracional entre el lector akáshico y el campo akáshico, garantizando protección, claridad, responsabilidad espiritual durante una sesión. La oración del sendero, en definitiva, no es solo un ritual, sino una herramienta de conexión consciente que honra la sabiduría del alma y respeta el libre albedrío del consultante. ¿Ya? A uno le llegan algunos mensajes, ¿cierto? Y esos mensajes, de una u otra manera, uno los transmite a la persona que necesita orientación muchas veces, o saber simplemente el propósito de su vida, o preguntar por qué repite ciertos patrones en su vida, o inclusive por qué tiene ciertas fobias. Entonces, es súper bonito el abrir los registros akáshicos porque de una u otra manera te permite visualizar, entender y comprender lo que te pasa en esta vida, en tu existencia. Ahora bien, durante una lectura akáshica no se canalizan espíritus externos ni entidades ajenas, sino que se establece una conexión con niveles elevados de conciencia vinculados al propio ser del consultante. Uno le pide a sus guías, a seres que ya no están con él o que están en otro plano, o a su ser superior, ¿cierto? Una respuesta. Concretamente, ¿con qué se conecta cuando uno abre una lectura akáshica? Concretamente se conecta con el yo superior del consultante, los maestros, guías y custodios de los registros akáshicos, el campo inteligente de la akasha, donde reside la memoria universal, y también se conecta con la conciencia del alma y su sabiduría evolutiva.
Ahora bien, estos planos no actúan como figura autoritaria, sino como expresión de amor, claridad y orientación alineados con la evolución del alma. La información que se canaliza a la hora de abrir los registros akáshicos no impone ni decide, sino que limita a la iluminación, acompaña y ofrece comprensión. ¿Para qué? Para que la persona ejerza su libre albedrío con mayor conciencia, en una conexión de alta vibración, como es una lectura akáshica. Esta se basa en el respeto, la ética y el propósito espiritual. Es mucho más que dime qué necesito para realizar este proyecto, dime por qué siempre me pasan estas cosas, dime por qué tengo la fobia a manejar, a conducir, dime por qué tengo una fobia a dirigirme o a enfrentarme a las personas, por ejemplo. Se podría hacer una lectura akáshica. Bueno, y ahora vamos a la primera pausa comercial musical, para que podamos comprender un poquito más qué es la akasha. Y escuchen bien la letra, porque la letra habla mucho sobre lo que estamos hablando ahora. Está hecha especialmente para este programa. En el silencio del universo eterno se abre un portal de luz y verdad, donde mi historia vive despierta y el tiempo deja de pesar. Escucho voces que no juzgan, solo guían con claridad, susurros suaves de sabiduría que me muestran mi realidad. En los registros akáshicos comprendo mi razón, las huellas de otras vidas y mi misión. Cada paso que doy tiene explicación y mi alma recuerda su dirección. Lo que fui, lo que soy, lo que seré, se entrelaza en una sola verdad. Mi conciencia despierta, al fin comprende que todo tiene un porqué universal. No hay culpa, no hay temor, y solo aprendizaje y evolución. Un camino de sanación interior que me guía hacia mi mejor versión. Canal de Respiro profundo, cierro mis ojos, el cielo se abre en vibración, una memoria antigua me habla desde el centro de mi corazón. Soy canal de luz, soy conexión, voz del alma en expansión. Los registros me muestran verdad que transforma mi realidad.
Y ahí estábamos con la primera canción que fue hecha especialmente para este programa, donde habla sobre la canalización, la conexión que uno tiene con el alma, con el acacha, con el éter. El éter, ¿cierto? Eso que está alrededor de nosotros. Todos somos uno en el fondo. Estábamos hablando más o menos de cómo se conecta o con qué se conecta cuando uno abre los registros akáshicos. Dijimos que era con el yo superior, con la conciencia del alma, con los maestros y guías, con el campo inteligente de la akasha, donde reside la memoria universal, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se llama el proceso de canalización akáshica? Recibe varios nombres. Y bueno, primero que decir que el proceso de canalización akáshica es el proceso mediante el cual se accede y se canaliza información en una lectura akáshica. Recibe varios nombres y siendo los más utilizados apertura de registros akáshicos, canalización consciente, akáshica, conexión con el campo akáshico y lectura del archivo del alma, por ejemplo. Así se les nombra o se les dice, recibe varios nombres. Sin embargo, dentro del método de Linda Howe, del que hablamos, ¿cierto?, hace un ratito atrás, de la oración del sendero, este proceso se denomina formalmente como apertura de los registros mediante la oración del sendero, donde el lector, ¿cierto?, quien realiza la lectura akáshica, activa un canal vibracional alineado con la frecuencia del alma del consultante. Por lo general, ¿qué hago yo? Primero que todo hago una meditación profunda y una vez que tengo, ¿cierto?, a veces inclusive abierto el tercer ojo, ahí uno ya puede abrir de una u otra manera los registros o empezar a leer esta oración del sendero para poder abrir definitivamente los registros akáshicos. También es importante dentro de este procedimiento quitarse, sacar el ego de uno. Muchas veces nosotros durante todo el día estamos con nuestro ego ahí, pero antes que nosotros o arriba de nosotros, entonces tenemos que de una otra manera sacarnos el ego, ¿ya? Para poder hacer una lectura, ojalá lo más consciente posible. Ahora bien, este proceso no implica trance profundo ni pérdida de conciencia. No es que te vayas a cerrar los ojos y coloques los ojos blancos, no, para nada, ¿ya? Sino una conexión lúcida, enfocada, respetuosa, donde el lector akáshico, actúa como un puente entre la conciencia del consultante y su archivo espiritual. Es bien profundo una lectura akáshica, ¿ya? Puede surgir de muchas maneras, que les voy a explicar en un ratito más. Bueno, te pueden aparecer imágenes, mensajes, palabras, y ahí el consultante va a tener que interpretar a cómo uno le llegó ese mensaje. Ahora bien, ¿qué se necesita para canalizar o leer los registros akáshicos? Para poder canalizar o leer los registros akáshicos no se requieren dones sobrenaturales. Todos podemos aprender esta técnica de lectura akáshica. Ahora bien, eso sí se necesita una preparación consciente, ética y espiritual. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para esta, ¿cierto? Esta preparación consciente? Una formación específica en lectura akáshica, especialmente con el método de Linda Howe u otras escuelas también, que te enseñan otros métodos y no específicamente la oración del sendero de Linda Howe. Una capacidad de concentración y meditación, una intención pura y alineado con el mayor bien, una apertura del corazón y una humildad espiritual. Sacamos el ego de ahí. Una responsabilidad ética y el respeto por el libre albedrío del paciente o del consultante. Y una práctica constante de elevación vibracional. ¿Qué nos permite esa práctica? Que muchas veces no tengamos para qué hacer una lectura, por ejemplo, de Linda Howe, sino que prácticamente tú me dices o me preguntas algo, yo cierro los ojos y puedo canalizar rápidamente. Y eso es pura práctica, así que es súper interesante el trabajo que uno tiene con los registros akáshicos. ¿Qué debe hacer el lector? El lector debe actuar como un canal neutral, sin juicios ni interpretaciones personales.
permitiendo que la información fluya desde el campo akáshico con claridad y amor. No se trata de tener un poder, ¿ya? Ni un superpoder, sino de un servicio consciente y un proceso evolutivo del alma. Eso sí que tenemos que estar vibrando bien, vibrando alto, vibrando ahí siempre bien y tratando de practicar la humildad, practicando el bien para los demás, tratando de quitar algunos vicios, por ejemplo, el alcohol, el cigarro, para tener algunos ciertos canales más abiertos. Algunos dicen inclusive que no debiésemos comer carne. Lo que sí se recomienda cuando hace uno una lectura akáshica es tomar mucha agua. Eso te permite también abrir los canales, el agua. Ahora, ¿quiénes deberían solicitar una lectura akáshica? Bueno, es recomendable para personas primero que buscan comprensión profunda de su proceso de vida, por ejemplo. Aquellas personas que desean sanar heridas emocionales persistentes. Esas personas que se sienten bloqueadas o confundidas. Aquellos que están en momentos de cambio o transición, necesitan un consejo, necesitan una guía. Quienes quieren conectar con su propósito de vida. No sé qué hago en esta vida, porque todo me sale mal, ¿hacia dónde voy? ¿Tengo que dejar este trabajo? ¿Tengo que buscar otro? ¿Tengo que terminar esta relación? ¿Tengo que buscar otra? Aquellos que necesitan claridad también espiritual. O sienten el llamado del autoconocimiento, simple y sencillamente. Los registros akáshicos no son una terapia para curiosidad superficial, sino para quienes están dispuestos a asumir su responsabilidad específicamente, diría yo, para el crecimiento personal, para el crecimiento interior. Esta lectura akáshica, esta terapia es ideal para personas comprometidas con su evolución, que buscan respuestas desde la conciencia y no desde la dependencia. Ahora vamos con la segunda canción y vamos a explicar un poquito más cuál es la diferencia entre canalización y mediunidad, que me lo preguntan mucho siempre. Preguntas nacen en mi interior, dudas que buscan claridad. Un susurro suave de amor me invita a recordar. Las respuestas viven dentro de mí, en el archivo universal. Cada experiencia que viví fue parte de mi verdad. Lo que pasó y lo que pasó antes, vidas que dejaron huella, se revelan suaves y constantes como estrellas que me guían en la niebla. Aprendo a decidir con intención, alineado con mi ser, y en cada elección consciente mi alma vuelve a renacer. Registros del infinito me hablan hoy, me muestran mi dirección, y en su luz entiendo quién soy y el propósito
Ok, seguimos con el programa y voy a hablar un poquito de algo que siempre me preguntan cuando yo realizo una terapia. Muchas veces me preguntan, ¿y qué es lo que puedo preguntar? ¿Qué es lo que no puedo preguntar? ¿Y cuál es la diferencia entre esto y lo otro? Entonces quiero aclarar algunos conceptos que son súper importantes a la hora de realizarse una terapia. Por ejemplo, muchas veces me preguntan, ¿tú haces lectura akáshica? Sí, y mediunidad también. Pero piensan que la mediunidad y la lectura akáshica o la canalización para hacer una lectura akáshica y la canalización para hacer una mediunidad son lo mismo. Tienen algunas diferencias. Antes de eso les quiero hablar también cómo llegan muchas veces desde el contexto espiritual o intuitivo que llegan los mensajes. Entonces vamos a hablar un poquito de eso ahora. Primero que todo, la conexión con los registros akáshicos se logra mediante un estado ampliado de conciencia, importante. El lector no entra en trance inconsciente, para nada, sino en una atención plena y elevada que le permite canalizar información con claridad. Este proceso de ampliación de la conciencia, ¿cierto? Este proceso donde uno tiene la atención plena y elevada, que nos permite canalizar, incluye meditación profunda, un enfoque respiratorio y vibracional, una intención consciente, la apertura del canal energético, por supuesto, abrir, ¿cierto?, los registros de la otra persona, y la recepción de mensajes en forma de palabras, sensaciones o comprensión directa. ¿Y quién será responsable de interpretar eso? El consultante. Ahora bien, quiero explicar ese contexto espiritual, desde el contexto espiritual o intuitivo, que son las palabras, las imágenes o las sensaciones. Por ejemplo, desde el contexto espiritual tenemos la canalización, ¿cierto? Que eso lo realizamos a través de esta vibración, esta meditación, este estar consciente profundamente de lo que uno está haciendo y lo que uno quiere llegar a hacer. Luego tenemos la percepción intuitiva, la percepción extrasensorial. Luego pueden llegar algunos mensajes como en forma de clarividencia, son imágenes. Luego pueden llegar algunos mensajes en forma de clariaudiencia, son palabras. Luego también nos pueden llegar algunos mensajes en forma de sensaciones. A eso se le dice o se le llama clarisensibilidad. Y otras veces, y me ha pasado un par de veces, te pueden llegar algunos mensajes en forma de telepatía. Eso parece como si viniera de otra mente, de otra persona, de otra persona que te está diciendo, mira, dile esto, explícale esto, aconséjale esto. Entonces también tenemos una conexión intuitiva, una intuición profunda, ¿ya? Tenemos ahí esa cosa, pero muy profunda, muy vibracional, que es importante. Ahora, es importante también destacar que el lector actúa como un intérprete de la información. Eso uno lo tiene que tener claro. No como su origen, ¿ya? Nosotros recibimos como lectores akáshicos la información a través, como les dije, de palabras, de imágenes, de sensaciones, pero la sabiduría proviene del campo akáshico, que responde con amor, coherencia a las preguntas formuladas. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la canalización akáshica y la mediunidad? Mucho me lo preguntan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me puedes hacer preguntas a la persona que ya falleció? No, mira, para eso te tendría que hacer una mediunidad. ¿Me podrías decir el propósito de la vida que me lo diga mi padre que ya falleció? No, mira, eso te lo puedo hacer con una lectura akáshica. Entonces vamos a ver esa diferenciación, esa diferencia. ¿Por qué? Porque muchas personas confunden la lectura akáshica con la mediunidad. Sin embargo, existen diferencias claras. Las diferencias para hablar de mediunidad y lectura akáshica consisten en lo siguiente. La canalización akáshica conecta con la memoria del alma y el campo de información universal. No invoca entidades ni espíritus, sino que accede a un archivo energético evolutivo
a un archivo universal, a esa biblioteca universal que hablamos anteriormente. Por su parte, la mediunidad, en cambio, implica comunicación con seres fallecidos o planos espirituales específicos, donde el medium sirve como puente entre estas dimensiones. En resumen, para que quede mucho más claro, la lectura akáshica conecta con la sabiduría del alma y la mediunidad conecta con espíritus o conciencias desencarnadas. Ambas prácticas requieren ética y responsabilidad, pero su propósito y enfoque son distintos. Ahí tenemos, ¿cierto?, una diferencia elemental y fundamental entre la mediunidad y la canalización akáshica. Ahora bien, quiero comentarle otras cositas también que servir para que ustedes comprendan mejor qué es una lectura akáshica y para qué sirve. ¿Cuáles usos podría tener una lectura akáshica? Es muy importante destacar que para qué sirve esta lectura akáshica, ¿cierto? Entonces, puede servir, por varias veces lo he repetido en este programa, comprender el propósito de vida, identificar bloqueos emocionales y energéticos, sanar heridas del pasado o de otras vidas inclusive, reconocer patrones repetitivos en relaciones, desarrollar claridad en decisiones importantes. Y además te puede servir una canalización, una lectura akáshica para conectar con la intuición y la sabiduría interior, que muchas veces tenemos que trabajar esa intuición, que a veces inclusive perdemos oportunidades de trabajo, oportunidades en la vida. ¿Por qué? Porque no tenemos trabajada o no estamos conectando realmente con la intuición ni con la sabiduría interior. Ahora bien, la lectura akáshica es importante decir que no se trata de adivinación, sino de guía consciente y evolución espiritual. Al principio, cuando uno empieza a realizar la lectura akáshica y no tiene práctica, muchas veces uno piensa que se está imaginando cosas. Por ejemplo, eso me pasó a mí, que en alguna oportunidad, cuando yo estaba aprendiendo, había fallecido hace poco tiempo mi hermano, y se recomienda que cuando tú vayas a hacer una lectura akáshica, ojalá dejes pasar un tiempo que esa persona siga su camino, ¿ya? Que vaya hacia donde tiene que ir, hacia donde se tiene que dirigir. Entonces, súper importante esperar unos meses, esperar un tiempo. Algunos dicen 8 meses, otros dicen un año, pero yo lo hice a los 8 meses prácticamente cuando había fallecido mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que vi? Cuando yo abrí el registro akáshico, vi a mi hermano que iba caminando en un camino, era azul, y al fondo, ¿cierto?, estaba blanco. Eso es lo que vi yo. Yo dije, me lo estaría imaginando, es primera vez que realizo una lectura akáshica o me autorrealizo una lectura akáshica a mí, preguntando por un ser que ya no está en este plano. 5 o 6 meses después, en el verano, con un grupo de amigos que somos lectores akáshicos, nos intercambiamos fotografías, nombres de personas. ¿Qué es lo que me dijo esta persona? Prácticamente lo mismo que yo había visto 5 o 6 meses atrás. Mi hermano caminando, era un camino azul, fondo blanco, pero él que vio la diferencia, vio una escalera. Luego pasó un año, nuevamente hice registro akáshico, preguntando dónde estaba mi hermano, qué estaba haciendo, y él ya había llegado a donde tenía que llegar. Pero se demoró cerca de un año en llegar al otro plano. Fue increíble verlo a él. También vi a mi papá y vi varias personas más, y pregunté y eran familiares o ancestros míos también que estaban ahí conversando con mi papá. Y mi hermano sentado en una esquina. Él murió abruptamente y ¿qué es lo que me dijeron ahí? Que él simplemente no quería haberse ido tan pronto, pero bueno, fue su hora nomás. Pero como te digo, es mucha práctica, es mucha meditación, es mucho sacarse el ego que uno tiene encima para poder hacer una lectura akáshica, para poder canalizar, para poder sentir que se te abren algunos campos, ¿cierto?, energéticos, para que tú puedas de una otra manera abrir los registros akáshicos. Algunos ejemplos de las consultas que me realizan o que las preguntas que me realizan para hacer una lectura akáshica son, por ejemplo, ¿cuál es mi misión de esta vida? ¿Por qué repito relaciones dolorosas?
¿Cómo puedo liberar miedos profundos? ¿Qué debo aprender de esta situación? Cada lectura se realiza con el respeto del libre albedrío y hacia el mayor bien del consultante. Tú le entregas lo que recibiste y ahí está en cada uno en querer o no, ¿cierto? Hacerle caso a esta lectura. Y ahora nos vamos con otra canción, la última canción y vamos a seguir con algunas ventajas de esta terapia que yo la hago a distancia hace algún tiempo, hace algunos años. Vamos con la tercera canción. Cristian. Perfecto, gracias. Ahí nos vamos. Vidas que fueron, sueños que quedan, sombras que piden comprensión, mensajes antiguos que me despiertan y me regresan al corazón. Más allá del tiempo y del ayer, encuentro a quien siempre fui. Los registros me ayudan a entender todo lo que vive en mí. Más allá del tiempo y del ayer, encuentro quien siempre fui. Los registros me ayudan a entender todo lo que vive en mí. Todo lo que vive en mí. Cada decisión tiene un reflejo, cada emoción, su vibración, la sabiduría que canalizo, ilumina mi elección. No camino solo en este andar, hay guía en cada señal. En la calle me enseña a confiar en mi esencia original. No camino solo en este andar, hay guía en cada señal. En la calle me enseña a confiar en mi esencia original. Más allá del tiempo y del ayer, encuentro quien siempre fui. Los registros me ayudan a entender todo lo que vive en mí. Más allá del tiempo y del ayer, encuentro quien siempre fui. Los registros me ayudan a entender todo lo que vive en mí. Todo lo que vive en mí. Todo lo que vive en mí. Bueno, y hace un ratito estábamos hablando, ¿cierto?, para qué servía una lectura akáshica, cómo comprender el propósito de vida, sanar heridas del pasado, reconocer patrones repetitivos en relaciones,
desarrollar una claridad en decisiones importantes en tu vida, conectar con la intuición y la sabiduría interior, o identificar bloqueos emocionales energéticos. Y también te contaba un poquito sobre algunos ejemplos de consulta o preguntas que a uno le realizan. Yo por lo general siempre les digo que no me realicen más de 10 preguntas, porque ya por la experiencia, por ejemplo por la lectura del tarot, ya empiezan a repetirse algunas preguntas o simple y sencillamente se parecen muchas unas preguntas de otras. Entonces muchas veces te preguntan, ¿cuál es mi misión en esta vida? ¿Por qué repito relaciones dolorosas? ¿Cómo puedo liberar miedos profundos? ¿Qué debo aprender en esta situación? Entonces uno tiene que realizar esta lectura con el respeto y el del libre albedrío de la otra persona y hacia el mayor bien del consultante, ¿ya? Ahora bien, en este programa les he estado hablando sobre la terapia a distancia y sus ventajas. ¿Cómo se realiza una lectura akáshica a distancia? Les voy a contar. Una lectura akáshica a distancia se realiza siguiendo un protocolo energético específico que garantiza la apertura clara y segura de los registros del consultante. Para comentarles primero cómo se realiza una lectura akáshica a distancia, lo primero que hay que hacer o lo que se debe realizar es una preparación del consultante. Antes de la sesión se solicita el nombre completo y fecha de nacimiento del consultante. Se recomienda un espacio tranquilo, sin interrupciones, donde la persona pueda estar relajada y perceptiva. Entonces yo les digo, mira, hoy día yo voy a hacer tu lectura, le aviso por celular, por WhatsApp, y le pido que ojalá tenga o esté en un lugar tranquilo. Algunas veces, al principio, hace muchos años atrás, hice una lectura a una persona que estaba en otro país y me dijo que en el momento él no podía estar, tenía turno de noche. Entonces me dijo que había tratado de buscar un lugar donde estar una media hora ahí, tranquilo. Fue una lectura akáshica bien bonita, donde aparecieron inclusive algunos seres de otro planeta. Claro, después él me explicó que esos seres le habían aparecido cuando él, estando en Chile, en el norte de Chile, no había visto unos ovnis. Entonces fue bien bonita esa lectura akáshica. Ahora bien, la segunda parte, o lo más importante, principalmente para realizar una lectura akáshica a distancia, es la alineación energética del lector, quien lee los registros akáshicos. Se debe entrar en un estado meditativo profundo, elevar nuestra vibración y pronunciar una oración o fórmula sagrada, como la que vimos hace un ratito, ¿cierto? Que era la oración del sendero de Linda Howe. ¿Para qué sirve esta oración? Te permite acceder al campo akáshico del consultante de manera ética y respetuosa. Una vez que, ¿cierto?, te preparas al consultante, te alineas energéticamente, debes abrir los registros akáshicos. Entonces se realiza una conexión consciente con la energía del alma del consultante, solicitando permiso al plano superior y trabajando siempre desde el amor y el mayor bien. Como cuarto paso para abrir los registros akáshicos o para realizar una lectura akáshica, tenemos la transmisión de información. El lector, o uno como lector o canalizador, debe canalizar primero que todo mensajes, imágenes, sensaciones, palabras que responden a las preguntas formuladas por la persona. Y como último paso y quinto paso, dentro de una lectura akáshica, podríamos decirlo o nombrarla como cierre y sellado energético. Se agradece la información recibida y se cierran los registros para proteger la energía del consultante. Es súper importante cerrar los registros. Se pregunta 3 veces. ¿Están los registros akáshicos de, no sé, Juanito Pérez cerrado? Se pregunta 3 veces. Y ahí recibes y canalizas el sí o el no. Este proceso puede durar entre 45 a 60 minutos, va a depender mucho de las preguntas que te realicen o que realice el consultante. Y se realiza también, algunas personas lo realizan a través de una videollamada. Pero ¿qué hago yo? Trato de que me envíen las preguntas, y una vez que me envían las preguntas yo canalizo, claro, le digo a la persona, mira, desde ahora empezaré a abrir tu registro, le pido el permiso y lo hago.
Hay algunas personas que también hacen a través de llamada telefónica o incluso una grabación personalizada, que es lo que hago yo. Entonces, yo muchas veces recibo imágenes, palabras, luego eso lo transfiero o lo coloco en un WhatsApp y se lo envío a la persona y después lo conversamos por teléfono o por celular. Ahora quiero hacer una cosa para terminar, algo bien interesante, que es cuál es la diferencia entre una lectura akáshica, una lectura de tarot y una constelación familiar, porque muchas veces se confunden estas tres terapias. Primero es fundamental comprender la diferencia entre estas tres herramientas, ya que aunque todas buscan bienestar, su enfoque es distinto. La lectura akáshica trabaja con la energía del alma y su evolución. No predice el futuro de forma cerrada, sino que entrega una guía espiritual, conciencia y comprensión profunda del propósito. Luego tenemos el tarot, que utiliza cartas como medio simbólico para interpretar situaciones, presentes y posibles escenarios futuros. Se enfoca más en la oración práctica y la lectura del momento. Y finalmente tenemos la constelación familiar. Es una terapia sistémica que analiza dinámicas heredadas del árbol genealógico. Busca sanar patrones transgeneracionales y resolver conflictos emocionales familiares también. En resumen, el akasha conecta con el alma, el tarot interpreta energías del presente y las constelaciones sanan vínculos familiares. Cada una de estas terapias puede complementarse, pero no se instituyen su propósito único. Por ejemplo, yo complemento una lectura de tarot con una lectura también del tarot akáshico. Entonces siempre les digo, mira, te voy a hacer una lectura de tarot con un tarot Rider Waite y te voy a regalar una tirada al final con el tarot akáshico. Y se complementan y muchas veces te aclara mucho las respuestas que recibiste anteriormente con la tirada del tarot, digamos, común y silvestre que todo el mundo conoce. Ahora, quiero, como para finalizar, decirle y complementarle las ventajas de las terapias a distancia, la ventaja de esta terapia de la lectura akáshica a distancia. Entre las principales ventajas de una lectura akáshica destacan, por ejemplo, una mayor accesibilidad desde cualquier lugar del mundo. Como les digo, podemos hacer una lectura a una persona que está en otro mundo, en otro país, ¿ya? Podemos hacer una lectura a una persona que también tiene un espacio más de intimidad y seguridad dentro de su lugar, dentro de su casa, dentro de su hogar. También podemos ahorrar tiempo y traslados. Tenemos una continuidad en procesos terapéuticos a través también de una lectura akáshica a distancia. Y así como si fuera en presencial, tenemos una conexión energética igual de poderosa que si fuera algo presencial. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una energía vibracional, estamos trabajando con las emociones, estamos trabajando con la canalización. Y además, esta terapia a distancia finalmente permite que más personas se beneficien de esta herramienta transformadora. Quiero agradecerles, ¿cierto?, diciendo como mensaje final que la lectura akáshica es una puerta hacia el autoconocimiento, la sanación y la expansión de la conciencia. La lectura akáshica nos recuerda que cada experiencia tiene un sentido y que todo aprendizaje contribuye a nuestra evolución. Gracias por acompañarnos en este viaje de conexión y sabiduría interior. Y nos encontramos en el próximo programa donde continuaremos explorando caminos de bienestar y conciencia.